Muy buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están? Gracias por sumarse. Bienvenido Alexandre Querino desde el sur de Brasil, muchas gracias por conectarte. Buenas tardes Carla de Jujuy, muchas gracias por sumarte. Marco Guimaraes de Uruguay también, le mandamos un abrazo enorme. Carlos Rizo también se sumó, muy agradecidos por tu presencia. Hernán también nos manda un saludo, gracias por sumarte. Javier Bartaburu también, gracias. Noelia manda saludos desde Madrid, España. Muchas gracias, estás trasnochando. Son las 11 de la noche allá en la península ibérica. Buenas tardes a todos ustedes, me presento, mi nombre es Facundo Monti, fundador de Charlas Logísticas. Tengo la gran satisfacción de poder inaugurar otra sesión más de este proyecto de Charlas Logísticas que está a punto de cumplir su primer aniversario de vida. Estaba hoy recordando el pasado 4 de noviembre del 2020, lanzábamos nuestra primera charla logística en plena pandemia y bueno, comenzamos a desandar esta aventura que inicialmente fue concebida para brindarle a los estudiantes de las carreras de ingeniería de mi facultad, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad de San Luis, una mejor aproximación a las mejores prácticas logísticas de la mano de los testimonios de profesionales referentes en la materia de Argentina y después del resto de Latinoamérica. Gracias al boca en boca, recomendaciones, networking y demás aspectos claves, fuimos creciendo y fuimos expandiendo el alcance de las charlas a no solamente el resto de provincias de Argentina, sino que también traspasamos las fronteras de nuestro querido país para el resto de Latinoamérica. Hoy estamos llegando prácticamente a casi 20 países distintos de Latinoamérica, bajando desde México, Centroamérica y Sudamérica. Hoy para mí es un honor poder estar dando la apertura para la 14ª sesión. El 4 de noviembre del 2021, esa semana, nosotros vamos a estar festejando el primer aniversario. Próximamente les tendremos más información. Y hoy es una fecha para mí muy especial y espero que así lo sea para ustedes, porque tenemos dos invitados de lujo que ahora los voy a presentar en un rato. Y respecto al alcance, la proyección de este ciclo, hoy tenemos inscriptos de 14 países de Hispanoamérica. Tenemos referentes logísticos conectados de Argentina, Chile, Perú, El Salvador, Ecuador, Colombia, Uruguay, México, España, Venezuela, Guatemala, Panamá, Honduras y Bolivia. A todos, muchísimas gracias por estar presentes. Hoy vamos a tratar, como les estaba comentando, un tema que es clave, el intermodalismo. Muchas veces uno tiene la tendencia a confundir el concepto multimodal con intermodal y hoy vamos a tener la palabra de dos expertos en la materia, que ahora los voy a pasar a presentar, que precisamente van a hacer un raconto muy breve, conciso y de alto impacto sobre una posible solución para el desarrollo económico de Latinoamérica. Hoy la agenda que tenemos prevista es la charla intermodal o multimodal, dilema y soluciones para América del Sur. A continuación vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Los invito a todos a que abran el micrófono e intercambiemos ideas, concepciones. Es muy enriquecedor el debate, más que nada porque tenemos presentes en este evento a referentes no solamente de Argentina, sino de distintos puntos de Latinoamérica. Y finalmente, bueno, vamos a tener el cierre. Paso a presentar a los disertantes de la 14ª edición de Charlas Logísticas. En primer lugar tenemos a Jorge de Mendonca. Él es argentino, tiene más de 40 años de experiencia en el sector logístico, fue becario durante 10 años trabajando con proyectos vinculados al transporte en la UTN, la Facultad Regional Buenos Aires, y es experto en planificación y política de transportes. Él es un referente indiscutido en lo que implica el sector logístico intermodal, lo cual lo llevó a ser el presidente de AIMAS, que es una asociación que ellos nos van a presentar, que es la Asociación Intermodal de América del Sur. Y el segundo exponente que tenemos hoy con nosotros, que va a ilustrarnos con mucha data, mucha información vinculada al intermodalismo en Estados Unidos, donde se explota muy prolíficamente, es el técnico Federico Weinhold.
Él es investigador en intermodalismo, de formación es técnico en administración financiera y diplomado en logística en la Universidad Nacional del Sur. Lleva más de 10 años investigando la evolución del transporte y desde hace 6 años está abocado a la investigación del intermodalismo en Estados Unidos y también es compañero de ruta, es tesorero y socio fundador de AIMAS junto con Jorge de Mendonca. Jorge, Federico, muchas gracias por estar aquí presentes en la 14ª edición de Charlas Logísticas y a partir de este momento les damos la palabra en este evento que es imperdible. Primero que nada, muchísimas gracias Facundo por la oportunidad que podamos compartir con ustedes, con tu alumnado y los seguidores de Charlas Logísticas, lo que venimos haciendo con AIMAS, especialmente junto a Federico, con el que hace muchos años venimos tratando de entender cómo es que todo el mundo reconoce a Estados Unidos como la mejor logística del mundo, pero parece que ese resto del mundo insiste en no imitarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente al grano. Pasamos a un video. Imaginen que es Buenos Aires, el barrio Devoto, Bahía Blanca, el barrio Paligüe, o cualquier barrio de cualquier ciudad, que pasan 300 camiones en 2 minutos 40 segundos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les decimos que son 300 camiones? No es por los semirremolques que van ahí arriba, sino que es por otra cosa, especialmente por esta imagen. Todos los que ven ahí pueden ver 2 trenes, pueden ver semirremolques arriba de vagones, pero le podemos decir que lo que hay ahí es comercio interior, fundamentalmente comercio interior y negocios de camiones y de la logística del automotor arriba de trenes. Si tuviéramos una lupa, casi seguro que hasta los vagones, el 73% de los vagones, es propiedad de empresas de camiones o inversores terceros no ferroviarios. Bueno, lo que se ve ahí es comercio interior, es lo que les decía. Todos esos negocios que están ahí arriba son múltiples negocios de distintos orígenes, de todo tamaño, de todos colores. Hay, más que nada, negocios integrados de gente que juega junta, ¿sí? Camiones, logísticos, ferrocarriles, inversores múltiples. Imagínense los camiones de Argentina, inversores en 2.000 millones de dólares anuales solamente en equipos 0 kilómetros, ¿sí? Nuestra logística, el capital logístico del país es muy grande. Imagínenselo si también pudieran invertir en ferrocarriles y en barcos. Bien, lo que nosotros vemos en esa foto, una vez que aprendimos a entender esto, es que no había 2 trenes. Había una logística en común, explotada de una forma culturalmente distinta a la que hacemos en el resto de los países del mundo, ¿sí? Así que vamos a esto, Fede. Sí, perdón, bueno, lo que quisimos un poco graficar esto es en cuanto a la carga, en cuanto al dinero que se mueve, donde vemos que la logística del comercio exterior, la oceánica, la que muchas veces se hacen obviamente hincapié, tiene prensa, tiene difusión, obviamente, que no decimos que está mal de eso, pero también buscamos que se reivindique o se ponga, se visibilice todo lo que es el movimiento de la logística del comercio interior y regional terrestre. O sea, en Argentina lo que tenemos es que en cuanto a cargas generales, 2 de cada 5 contenedores equivalentes se mueven por los puertos, digamos, para el movimiento exterior, pero 3 de 5 de esos camiones que son equivalentes a contenedores se mueven en lo que son las fronteras, tanto como origen o destino o pasante, en cuanto a lo que es Argentina. Pero eso pasa en todo lugar del mundo. Inclusive, digamos, para producir algo que después va al exterior, para conformar ese producto, necesita la logística también interior. Entonces, por ahí esta grieta o esta división de decir, bueno, no, existe, no es que, o sea, esta cuestión de que parece que hay una logística para el comercio exterior marítimo, otra logística
diferente y que está desarticulada para el comercio terrestre, uno debería ir hacia romper esa barrera, romper esa grieta. Por ahí, para dar un ejemplo cortito de lo que pasó este año, bueno, vamos a hablar después, en cuanto a lo que fue las marítimas y demás, Canadá, a partir del gran trabajo intermodal, logró que Maersk, una naviera marítima mundial, empiece a invertir en intermodalismo dentro del mismo Canadá. Voy a dar un ejemplo, pero bueno, es más que nada para ver que buscar romper esta grieta de comercio exterior, marítimo es una cosa, y bueno, terrestre es otra que se debía aunar, ¿no? Sí, en este momento la crisis respecto a las que cita Federico y que todos los que estamos en logística o comercio exterior lo conocemos, por ahí la gente en común en general no ha oído del tema de los contenedores y la crisis de contenedores. Lo que encontramos es una manera fácil de explicar, gracias a la crisis, la diferencia entre un juego multimodal y un juego intermodal. La crisis global es porque las navieras, que tienen una posición privilegiada, que fueron armando a lo largo de décadas, mantuvieron un precio muy bajo que eliminara la competencia, que nadie chico pudiera estar. Lo que sucedió en la pandemia fue que simple y sencillamente pegaron el manotazo de una sola vez. Lo que ya venían con la hiperconcentración empresaria venía sucediendo, se ve reflejado en la huelga de Panamá de hace 2 semanas, en que las camioneras se pusieron en huelga por el manejo que las navieras hacen sobre ellos. Aquí la AETAC, una de las principales cámaras empresarias que trabajan hacia los puertos del área metropolitana de Buenos Aires, planteó en un documento de una cartelización, ¿sí? Las navieras deciden las tarifas, deciden quién va, quién viene y deciden también a quién atiende. Bien, lo que tenemos ahí es un juego multimodal. Los eslabones no están integrados, simplemente es una sucesión, un pasamanos, en la que el más grande puede actuar sobre los demás. En contracara, en el caso de Argentina, pareciera que nadie se dio cuenta, ni siquiera los actores. Hace unos 6 o 7 años algunas aerolíneas, más que nada la TAM y Aerolíneas Argentinas, acordaron con algunas empresas de logística asegurarse la bodega. Es decir, las empresas de logística contrataron el uso de la bodega a largo plazo y esas empresas de logística se preocuparon de completarla. Las aerolíneas pudieron programar a largo plazo, bajar costos y estar tranquilos que la bodega siempre estaba utilizada. Ese es un juego intermodal, porque además el avión y el camión siempre se preocuparon de atender uno al otro. No se puede desentender. No existe un piloto que diga, no voy a parar en el aeropuerto de Río Cuarto y no baja la carga que va para la Sevillanita. No existe, no es. En un mundo intermodal no cabe el que uno de los jugadores diga, mañana no te atiendo. No está. No tiene ni sanción porque ni siquiera está contemplado de que pudiera ocurrir. Es una manera filosófica, una cultura. Entonces acá viene la cinta de Moebius, y ahora no me acuerdo el nombre de esa otra cinta que es más compleja. ¿Fede? No lo recuerdo. Sí, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero lo que hicimos complicar. A ver, lo de multimodal. Si por ahí es... No te la podías explicar mejor. Bueno, dale, voy. Sí. Disculpen que nos pasamos el micrófono, pero es la manera de buscarle dinamismo. El multimodal no es intermodal, e intermodal no es multimodal. Cualquiera que quiera explicar multimodal en 2 palabras frente a intermodal en 2 palabras, la verdad que no lo va a estar diciendo plenamente. Si un camión viaja hacia Córdoba y cambia de tractor para llegar a Bolivia, un tractor de otra empresa, es modal el viaje, pero es una economía intermodal. Hay terceros jugadores acordando en el pase de pelota de la unidad de transporte, ¿sí? Cuando un tren lleva una carga que después la toma un camión, pero el cargador contrató por un lado el tren
por otro lado el camión, por otro lado el barco, todo desarticulado. Es un juego multimodal, pero no es intermodal. ¿Sí? Entonces, el concepto intermodalismo es una forma de hacerlo. Hay un jugador que busca el acuerdo con todos los otros para que cada uno, así a sus clientes, o ese mayor, ese que englobó al resto, les pueda garantizar de punta a punta el mejor juego, el mejor transporte, la mejor logística al cliente. ¿Sí? Repito, no se puede tabular lo que estamos contando. Es una forma de hacerlo. Un camión que va hasta Córdoba y después sigue a Bolivia y lo tracciona al semirremolque otro tractor de otra empresa, es un juego intermodal, porque hay varias empresas que se aseguran el pase correcto de la unidad de transporte. En este caso, semirremolque, que podría ser un contenedor o un vagón. Es como la carrera de postas, ¿sí? La carrera en la cual si corren 4 jugadores especializados, van a tardar menos que un solo corredor muy veloz como Bolt, que va a tardar más. Bueno, en el pase, esa transferencia, como los centros de transferencia, como los puertos, está el mayor de los secretos. ¿Sí? Tiene que poder ser al menor costo y de la mejor manera posible. Por eso el contenedor es el que gana, y en el caso de Estados Unidos, en el cual el contenedor cada vez es más eficiente, ¿sí? El juego, están desapareciendo los semirremolques arriba de los vagones, porque ya el contenedor entra en todos los lugares. Y ese contenedor no es un contenedor de 40, sino uno de 53 pies. Lo que habíamos dicho ahí mientras estábamos hablando solos, no sabíamos, disculpen, es que el multimodalismo es quizás milenario. El hecho de ir pasando una carga en distintos modos ya existía. Pero la forma de hacerlo intermodal, en un juego colaborativo, cooperativo, asociativo, es recién hace 70 años en Estados Unidos. Ahí paso, no es una infraestructura, no hay, ningún modo es intermodal, es un juego en el que aumenta la competencia entre todos, ¿sí? Cada uno se torna más competitivo, y acá Federico les va a contar lo que estaba relatando cuando nos dimos cuenta que estábamos muteados. Sí, bueno, por ahí voy a hablar más que nada de la parte, estos 70 años de Norteamérica, ¿no? Estados Unidos, que empieza más o menos como todos los países en cuanto al uso de su sistema ferroviario, ¿no? Vagones que eran una evolución de las viejas carretas, que también, inclusive en el VAP, en Buenos Aires al Pacífico, Argentina tuvo carretas sobre trenes a principios del siglo, final del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, esos desarrollos o esos intentos siempre estuvieron, pero bueno, ya en los 40, en la parte norteamericana, exploran todo este tema de subir camiones a los ferrocarriles. Ahí hay un inicio no de intermodalismo, pero sí, bueno, de intercambio entre modos y un modo sobre el otro. Esto llega también, bueno, al 56, lo que es Malcolm McLean, lo que fue el creador o fue la parte principal de J.B. Hunt. De decir, bueno, ya que por todo el sistema de antimonopolio que en Estados Unidos es muy fuerte en cuanto a servicios, más que nada, decía, bueno, no puede tener camiones, y no puede tener también barcazas, y no puede tener de modo ferroviario. No puede tener todo junto, porque sería una posición una posición privilegiada frente a todo el resto de los actores de los otros modos. Entonces lo que hizo Malcolm fue crear el no modo, digamos, crear la caja, que es lo que todos conocemos. Hubo el boom del comercio internacional, el comercio mundial, fue a partir de un desarrollo de un camionero, digamos, porque por ahí dicen, bueno, no, lo que vemos hoy por hoy, o hace décadas, es el contenedor es propiedad o es exclusividad de la naviera. Bueno, en este caso no, o sea, su origen viene desde este sentido. Posteriormente, bueno, en los 50 y los 70 hay una fuerte crisis en los ferrocarriles norteamericanos, por cuestiones más que nada de por ahí circunscribirse en lo que era su cultura ferroviaria, y en no abrirse a otros modos, sino ser contratados por otros modos.
y no crear nodos de transferencia con otros modos. Entonces, esa cerrazón, junto con algunas cuestiones por ahí ya más específicas de lo que es la parte legal, para el gobierno estadounidense, si bien el ferrocarril era privado, el servicio ferroviario de carga tenía una categoría de servicio esencial y público. Esto es lo que lleva a que haya una tarifa, o sea, un precio fijo, pero como se sabe, una máxima de la economía es que no se puede controlar precio y abastecimiento, porque si uno fija un precio y hay un precio fijo, la gente va a demandar, pero tenés que tener cuotas de servicio y cuotas para ventanas de servicios y cuotas para subir a la carga que te va a pedir. Obviamente, como no podían tocar el sistema de tarifas, tenían que tocar la parte de abastecimiento, la parte de distribución y de la oferta, ¿no? Eso llevó a que muchas empresas norteamericanas directamente se fundieran, o sea, dejaran de existir o fueran compradas o se tuvieran que fusionar. Bueno, ahí está el caso de Milwaukee. Bueno, todo eso fue 60-70, que hubo un desastre norteamericano en ese sentido, casi estuvo en terapia intensiva, por así decirlo. Bueno, no es por ser alarmista, pero es por decir, bueno, no es que hicieron los norteamericanos, lo hicieron todo perfecto, y dado que les sobraba el dinero, les estaban en una posición tan buena que esto lo hicieron porque son unos genios. No, tuvieron sus errores evidentes y estuvieron contra la espada de la pared, y salieron con la que ve una imagen del 80, y un montón de políticos, el que está firmando es Carter, un presidente demócrata de fines de los 70, principios de los 80, antes de Reagan, que es la culminación de un proceso de varios años, donde los departamentos de transporte, los dos, del Estado federal, o sea, lo que es el Estado nacional, pero tiene un carácter federal, junto con el resto de los estados, los 52, 53 estados norteamericanos, crearon lo que es la Stagger Act. La Stagger Act es un combo de leyes que vienen a destrabar estas cuestiones que decía, por ejemplo, el tema de las tarifas, pero destrabar también las cuestiones de relaciones entre modos. Esto es lo que le permitió, hasta más o menos, hasta prácticamente sin grandes cambios, allá de la IST y otras leyes más específicas, por así decirlo, terrestres. A partir de esta ley, las empresas ferroviarias ya no son ferroviarias. Se abrieron, bajaron la barrera de inversión, y hoy, a partir de los 80, reciben inversiones de lo logístico, de los camioneros, de la que era empresa de barcaza, la que era empresa de cabotaje, de ríos, de los fluviales, de todo. Y empresas que ni siquiera existían, digamos. Y empresas, obviamente, camioneras que empiezan a poder invertir en el ferrocarril. Porque ya el ferrocarril no deja de ser como ellos dicen, una industria, un negocio viejo, sino que es parte de todo un negocio muy dinámico, que es el negocio de la logística doméstica, pero también logística regional y logística internacional. Bueno, ese marco le permitió, en hechos concretos, del 80 para acá, tener 500, 600 mil millones de dólares de reinversión de las privadas logísticas ferroviarias en el sistema ferroviario norteamericano, cosa que el Estado norteamericano en eso no puso $1, sí puso en unas cuestiones de nodos metropolitanos, esas cuestiones que sí, ahí sí invirtió el Estado, pero en cuanto a las vías, en cuanto al material rodante, en cuanto al material traccionado y demás, eso fue inversión norteamericana. Bueno, ya en los fines de los 70 ya se empieza lo que era el doble stack, que le aumenta aún más la productividad a ese intermodalismo, y lo que va llevando a, como un output, digamos, es una consecuencia natural casi, pero llevada por todos los hechos discurridos en los 60, 70 años anteriores, a llegar al 53 pies. 53 pies que dicen, bueno, no, pero en el mundo, ¿quién utiliza 53 pies? Y bueno, la primera economía, la más dinámica, con la más innovación, con la que tiene más mercado interno, mercado externo, la que tiene la mayor cantidad, no sé, de patentes logísticas, que es Estados Unidos, tiene 53 pies. El resto del mundo nos hemos quedado atrás. México, y bueno, por ahí la siguiente, Silvina lo va a mostrar, México y Canadá han sido arrastrados en el buen sentido, por ahí para cargas que le interesan a los norteamericanos, sino, y quizás cargas que no le interesan
totalmente a los mexicanos, pero hemos hablado con gente mexicana que, por ejemplo, por ahí los corredores intermodales no llegan al sur de México, pero una cuenta pendiente linda también para ellos, para decir, bueno, tenemos que aumentar nuestra atención, nuestra red logística intermodal hacia el sur y Canadá. Bueno, esta parte la podés explicar mejor por ahí. Dale. Bien. Bueno, ya nos vamos acomodando y la parte técnica no está fallando. Querer hacer bien las cosas ayuda a que Murphy se meta dentro de las reuniones. Se había apagado la batería de la otra cámara. Bien. Este dato que está a la vista debería poner a todos los países que piensan en el Open Access, algunos lo tienen, incluso acá en América del Sur. Fíjense esto, el caso europeo, que hablan mucho de la ferropista, la relación, si tomamos que la productividad de la ferropista con los camiones enteros arriba de los vagones de plataforma muy baja es 1, el double stack de 53 pies en Estados Unidos, la productividad es 4.29. ¿Sí? Entonces la pregunta no es para qué voy a poner el 53 pies o el double stack, sino cómo es que Europa no trata de encontrar la vuelta para mejorar su juego. En el de la izquierda apuestan a trenes libres circulando por cualquier lugar. Trenes que no lograron aumentar la carga ferroviaria en Europa desde los últimos 20 años, que de a poco van ingresando en ese mundo del Open Access. Quejas de muy grandes corporaciones que los ferrocarriles privados que circulan libremente por las vías no les quieren atender de a un vagón, le atienden a tren block de origen a destino, punto. Mientras que Estados Unidos, desde el año 80 hacia acá, cada vez las distancias con las que se utiliza el ferrocarril son más cortas, ¿sí? Porque acá viene el truco. No es que hay trenes que hacen 300 kilómetros, sino que hay cientos de centros de transferencias ubicados, caso de Union Pacific, el promedio es de cada 7,7 kilómetros, porque en realidad en un lugar como Córdoba tendrían 15 solo con la Union Pacific, aparte otras, ¿sí? El sistema, el modelo de superintegración de Estados Unidos, que no es Open Access, que es de vagones que circulan por la vía de cualquiera y donde el dueño de la vía asegura la tracción, cualquiera de los 500 y monedas, 540 ferrocarriles que hay, 7 gigantes, 530 de los cortos hay algunos de 10.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el modelo que fracasa o el modelo que tiene éxito, que como dijo Federico, invierte 600.000 millones de dólares en los últimos 40 años, unos 20, 25.000 por año de inversión privada, más la misma cantidad de pago de impuesto a las ganancias por parte de las corporaciones y de los chicos también. Entonces, esta filmina es solamente para que con un dato nos hagamos la pregunta de hacia dónde vamos felizmente en trencitos libres andando por una vía monopólica que para el caso argentino y de varios de nuestros países está cada día más pobre. Bien, la primera era del contenedor. Nos atrevimos a definir 3 eras en el contenedor. Una es la del inicio, la que es el comienzo en el 56 hasta los 70 en que se empieza a masivizar el contenedor en el mundo con el contenedor de 40 pies. Una segunda era doble, mientras el mundo empezaba a ponerle tics del Telex en adelante al contenedor, hasta nuestros días con el advenimiento del blockchain, en Estados Unidos ocurría otra cosa, que se profundizaba en la manera comercial y económica de manejar el tema intermodal. Por eso vemos un crecimiento en Estados Unidos, un desarrollo que el resto del mundo no tomó, y hace un ratito Federico ponía una diferencia. México y Canadá expanden, toman el modelo intermodal, pero por la relación con Estados Unidos. En cambio, Brasil, desde el año pasado, hace 2 años que empezó a tener doble stack, pero el año pasado empezó con 53 pies,
y lo habilitó en la carretera en enero de este año, empezó solo, empezó por sí mismo. Entonces nos surge una pregunta: ¿no será que Brasil empezó por sí mismo porque comprendió que su mercado interno está por encima en intensidad logística que el mercado externo, y sabe que el mercado externo va a mejorar a partir de ser competitivos en el mercado interno? ¿Sí? Sí, en cuanto a la competitividad, bueno, una de las cosas que encontré es uno de los encargados de logística del puerto de Los Ángeles, en unas entrevistas comentaba, bueno, nosotros, ¿por qué somos competitivos en Estados Unidos a nivel global, a nivel mundial? Somos competitivos porque somos, primero, competitivos pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, condado a condado, estado a estado, y de ahí todo el sistema de la red norteamericana. Bueno, uno de los manuales o fuentes documentales de la cual yo me nutrí básicamente para empezar a conocer todo este tema, es un manual del 98 creado Todos están muteados. ¿Se mutearon? No. Ahí los escuchamos. Ahí está. Bueno, comentaba yo un poco de la parte documental de dónde me nutrí yo técnicamente para estudiar este tema. Hay un manual del 98 creado por los departamentos de transporte y de todos los que intervinieron en la cuestión de aplicación del automovilismo en Norteamérica, donde uno puede decir, bueno, Estados Unidos sí, obviamente desde lo privado es uno de los países con más movimiento de lo privado, pero también tiene un Estado muy presente, muy poderoso, digamos, en el sentido de cómo toma la logística como una política de Estado, ¿no? Y no es que lo toma solamente el Estado Nacional, sino lo toma federalmente. Obviamente estamos en el ambiente de San Luis, es un país que también, una provincia que fue un fallido de decirle país a Es otro país, es verdad, por eso, claro, por el... Exactamente. Bueno, la conformación de casi confederación que tiene Estados Unidos es que lleva las 13 colonias, y una cuestión histórica es como que si cada estado fuese un país, pero está conectado de una forma federal. Lo que vimos es que el intermodalismo necesita, o sea, busca siempre la red, siempre busca los nodos, inclusive, bueno, una de las cabezas del intermodalismo, que es parte de logísticamente Coca-Cola, Jacques Benoit, que es también un logístico académico y privado, en su último libro sobre logística y cómo se relaciona la logística con el sistema de red de Internet, tomaba como ejemplo el imperio incaico de decir, bueno, tenían una red de chasqui, tenían una red de postas, ellos también ven el tema de la posta, el tema de los nodos muy importante, y no ver por ahí, lo único que funciona es la escala de llevar por camión o por lo que se le importa el modo, de un gran punto A a un gran punto B. También, por ahí caemos también en Argentina, no, el ferrocarril es un ferrocarril de proyectos, un ferrocarril que no tiene red, un ferrocarril que es solo de tramos, que no es ferrocarril, son trencitos, trenes de pocos clientes, de pocos rubros, de pocos puntos. Y uno ve que en verdad Argentina, cuando llegó por el mismo plan Larkin, llamado plan Larkin de los 60, decir, bueno, Argentina hasta los 60, 70 tenía más del 50% de carga general de movimiento, que era la carga doméstica, la carga que era del día a día, digamos, que se subía estaba en los ferrocarriles, era debido a esto, a la red. Al perder la red, al perder la comunicación y al solamente ver el ferrocarril de un gran punto A a gran punto B para pocos actores, es lo que nos llevó económicamente a tener una logística quebrada. Una de las propuestas dentro, además, que es lo que, por ahí para presentar un poco además, que es, buscamos
fomentar la aplicación del formalismo gradualmente, pero firme, en Argentina, en toda Sudamérica, es esto. Una de las luchas es ir hacia una mejora de la competitividad usando el elemento del contenedor de 53 pies, que le serviría muchísimo a la logística que tiene valor, la logística que no pesa, pero tiene volumen y tiene valor agregado. Bien, ahí justamente planteamos la tercera era del contenedor, pero no por el tamaño del 53 pies, sino por la propiedad del 53 pies. El 53 pies nace en Estados Unidos, se expande en toda América del Norte y ahora en Brasil, pero como propiedad de camioneras, de ferrocarriles y de organizaciones logísticas. Recién hay una naviera, APL hace 8 o 9 años tuvo, pero después lo abandonó porque, ¿qué pasaba? Iba a China y en China no había plataforma de 53, ni en el camión, ni en el tren, en el ferrocarril, entonces terminaban desconsolidando en puerto. Se abandonó ese tráfico. Bueno, ahora en el Caribe hay una firma que es World Direct que tiene contenedores de 53. El resto son todas absolutamente terrestres. También hay embarcazas, pero son de las compañías de camiones y de ferrocarriles. ¿Qué es lo que tiene esta tercerera? Lo que no hizo el contenedor de 40 pies. El contenedor de 40 pies solo atendió al mar. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque apenas nació, fue ineficiente. Cualquier nuevo semirremolque era más grande que un contenedor. Entonces, entre llevar 20 pallets en un contenedor hasta Tucumán, caso de Argentina, ¿sí? O de Paranaguá a, no sé, a Foz de Iguazú, convenía llevar un semirremolque que tenía 22, 24, 26 o ahora 28 pallets. O el de 53, habilitado ya en Brasil, 30 pallets. Entonces, el contenedor de 40 pies no podía entrar en el mercado interno por no ser competitivo. Es ineficiente. Pero además, esa cuestión netamente cultural, que es de la naviera, hace pensar que el contenedor, en las reglas en el mundo, ayudan a que esto sea complejo, lo consideran solo de comercio exterior, hay que registrarlo internacionalmente, tiene que cumplir reglas internacionales, cuando un semirremolque para ir ni de Córdoba a Santiago de Chile necesita cumplir con esos requisitos, simplemente con el acuerdo entre países, la TIP y listo. Entonces, todo el contexto del contenedor de 40 pies y los demás de 40, 20, 45, tienen una complejidad que ayudó a que no entre al territorio. Entonces, el 80-90% del mercado logístico del mundo de cargas generales no tuvo el beneficio del contenedor. El de 53 pies está en el 26% de la economía global. Estos 4 países son el 26%, que son el 93% de América. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el resto de los países de América no deberían tomar el estándar de 53 pies cuando el 93% de la economía ya lo tiene? No tenemos más remedio que encontrar la vuelta para tenerlo, ¿sí? Además que nos vamos a beneficiar. Entonces, fíjense esa imagen que encontró Antonio Martino, prosecretario de AIMAS, hace un año. Las banderitas se las pusimos nosotros. Es todo el ejemplo. Esa Rich Stacker, si levanta un 53 pies, tiene 30 pallets. Pero si levanta un 40 pies, tiene solo 20. ¿Sí? Además, tiene una particularidad. Acuérdense esto. Uno ve lo que le enseñan, lo que aprende. En esa foto, si ustedes miran un poquitito, se van a encontrar que hay una barcaza. ¿Sí? Si miran un poco más, en los contenedores de 53 no hay ninguna marca conocida de naviera. Esos azules son de una compañía, de una alianza logística de Estados Unidos. ¿Sí? En cambio, los de 40 todos tienen marcas conocidas de navieras y operadoras de contenedores transoceánicos. Bien, cuando miramos la foto,
la vamos a ver con nuestro filtro, por desde dónde aprendimos. Si vamos a una imagen, acá, ¿ven acá donde está la firma esta del Stager? No hay ningún contenedor oceánico. Y lo que vemos ahí son múltiples colores de múltiples marcas, entre ellos FedEx, ¿sí? El e-commerce lo lleva arriba de trenes en contenedores de comercio interior o regional. Entonces, la foto significa distintas cosas según quien lo ve. Cuando miramos esta foto de la que llamamos Tercera Revolución, que nos atrevemos a llamar Tercera Revolución, tenemos compañías de logística, compañías de camiones, compañías mexicanas abajo, Ferromex, ferroviaria, arriba Brado Logística de Brasil, que es una compañía netamente logística, nacida de camiones, ahora subida a trenes. Bien, en ninguna de esas fotos ven un 53 que sea oceánico. Al ladito CMA, CGM, bueno, sí, ahí hay contenedores que son oceánicos, ¿sí? Entonces, quizás en esta revolución que proponemos de Tierra del Fuego a Alaska, quizás estamos a la puerta de un cambio y de una oportunidad excepcional. Y acá viene la principal razón de esta charla, que hace 3 semanas no lo hubiéramos planteado. Recién ahora lo empezamos a aprender. Si en América del Norte, especialmente hablemos del habla hispana, México, hay grandes compañías de camiones y de ferrocarriles y logísticas que tienen contenedores. Nuestro vecino de 53, nuestro vecino Brasil, ya hay 2 compañías, Brado y Rumo, que tienen contenedores de 53. ¿No será el momento de aliar nuestras empresas de Argentina, Uruguay, de Chile, de Colombia, con las otras y empezar a mover contenedores regionales, quizás algún oceánico, pero de norte a sur, en el que el acuerdo, en vez de ser contratar a una naviera para que nos dé el contenedor, contratamos a una empresa local que contrata un barco junto con otras y una socia en la otra punta lo recibe de la misma manera que, no sé, Don Pedro en Argentina podría recibir un contenedor de Bemodal de México? Fíjense que todo se los estoy planteando en forma de pregunta, ¿sí? Pregunta a ustedes, pregunta a nosotros. Es una hipótesis que, como hablábamos con 3 operadores logísticos mexicanos, después de hablar de esto, y uno un comunicador de una editorial de temas de logística, después que estaban totalmente de acuerdo, por acá nos está escuchando Víctor García, que es un socio amigo de AIMAS y que nos está ayudando desde Tijuana. Allá él, ¿qué encontró? Que sus colegas coterráneos se preguntaban cómo es que el resto de América no hacía tal o cual cosa que ellos ya hacen, ¿sí? ¿Qué pregunta le hacíamos a estos nuevos amigos de Bemodal, de T21, de SSA, de México? Una vez convencidos, cuando le digan esto a otros de la Tercera Revolución, ¿no les recomendarán que se vayan al psiquiatra? Sí, contestaron. Entonces tenemos una contrapregunta. ¿Cómo es que el mundo se mueve con un contenedor ineficiente que lo mueven solo 3 empresas a las decisiones y que no logró atender al 90% de la logística global en cuanto a superficie, digamos, que no llega a atender el comercio interior, el comercio regional? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No si el 53 es la revolución, no si un camionero de Argentina puede mandar un contenedor a Colombia. ¿Sí? Nos tenemos que preguntar cómo el mundo se está moviendo con un contenedor que es ineficiente y que hace que hoy los barcos estén en crisis. Y fíjense, un barco tardaría 33% menos de tiempo al estar amarrado al bajar la misma cantidad de pallets.
por nuestro lado, salvo que Federico tenga algo más. No escuchamos las preguntas. Es todo de ustedes, todo tuyo, Facundo. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Facundo, por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes por esta charla sumamente enriquecedora, clarificadora y que abre, como ustedes comentaban, muchos enigmas, interrogantes. Y aprovechando que tenemos representación de distintos puntos de Latinoamérica, vamos a empezar a hacer un recuento en primer lugar con las inquietudes que surgieron en el chat y después, bueno, vamos a habilitar el micrófono, así los distintos colegas expresan de acuerdo a lo que planteó Jorge y Federico, cómo ven ustedes esta propuesta totalmente innovadora que está inculcando AIMAS desde su seno, defendiendo la causa de la intermodalidad desde América del Sur. Preguntaba Adriana Cruz de Argentina, ¿cuál es la capacidad en metros cúbicos del container de 53 pies? Jorge. Sí, perdón. Bien, ahora no recuerdo el volumen en metros, pero es 50% más de volumen, tiene 50% más capacidad de contenedores. De altura es igual, de ancho es weight, ¿sí? De ancho es weight por dentro, por fuera es igual que cualquiera, y cambia el largo en 13 pies. Pero el volumen neto es 50% más. Tenemos a Romy Hilarras, que es de Uruguay. Dice, a diferencia de Uruguay, está apostando a la reactivación del mismo a través del proyecto Ferrocarril Central. Comentaba recién en el chat. No, personalmente no conozco sé que también como Argentina, como Brasil y bueno, Uruguay y otros países están ahí en una dicotomía, en un punto de cambio en cuanto a lo que fueron las concesiones ferroviarias de los 90, que pasaron en todos nuestros países, digamos. Y sé que por el mismo presidente de la calle Pou están buscando también una cuestión de mejora logística. Por ahí, más allá, no es el tema de la charla, pero por ahí concentrando mucho la cuestión de portuaria en un solo agente en Montevideo, pero bueno, uno de los errores que creo que tiene Argentina es no ver a Montevideo, no ver a Uruguay en general, tanto en lo marítimo como en lo terrestre, como un aliado. Hay que crear mayores redes dentro de Argentina, pero entre Argentina y los países vecinos. Bueno, ahí creería que es un error dejar a Uruguay aislado, pero bueno, sí. Por ahí no es tema. Sí, no, tiene que ver porque hay decisiones mixtas en lo que está diciendo Fede, la decisión de profundizar, pero para tener menos buques más grandes, genera, y hay quejas en Uruguay, no es por hablar de Uruguay, sino para entender, los grandes volúmenes de grandes barcos generan baja oferta de frecuencia y de destino. Con lo cual, los países de menor volumen perdemos. Porque ese barco, si viniera, va a venir pocas veces al año y nos va a ofrecer, en definitiva, varios transbordos en la otra punta. ¿Sí? Respecto al ferrocarril central, no es un proyecto intermodal, es un proyecto para un determinado negocio, ¿está? Entonces, y es un proyecto ferroviario. Si ustedes me dijeran que están participando las empresas de logística del país, si están participando las empresas de camiones del país, con esa decisión ferroviaria, es posible que pudiera tener una relación de un juego intermodal. Pero es nada más, igual que los de Argentina, proyectos solo ferroviarios, para un determinado producto o para un determinado sector. Eso no es intermodal. Estoy viendo que Hernán levantó la mano, ahí en breve te escuchamos. Pablo Bianchi preguntaba si es una cuestión legal el no uso del container de 53 pies o existen otros limitantes. Bien, el principal limitante es absolutamente cultural. Técnicamente, excepto Brasil y los 3 países en el norte, no está habilitado el semirremolque de 53 pies. Llega 65 centímetros menos, 15,50. ¿Está? Hicimos una presentación desde AIMAS, ya lo estamos pasando a otros países, tenemos un documento en particular que próximamente, junto con otras organizaciones, vamos a conducir la presentación.
La principal razón es que no se conoce el contenedor de 53 pies. ¿Sí? Piensen esto, busquen en internet cómo escribir un contenedor y se van a encontrar que el registro, pueden poner la empresa, pueden poner esto, para qué, como es, lo que quieran, llega a 45 pies. ¿Sí? El contenedor de 53 es una cosa de 4 países. ¿Sí? Pero a su vez, uno llega a la dicotomía que un operador comercial de una empresa de software en Florida que nos llamó por el tema ferroviario de América del Sur para ver si tenían negocio o no, en un momento, después que le respondimos lo que necesitaba, le preguntamos, bien, ¿ese software tiene para 53 pies para los camiones? Y nos dijo, no, pero perdón, estás en Miami, ¿no? Sí. La mayor parte de los negocios de contenedores de Estados Unidos son 53 pies. Y estás en Estados Unidos. No, no lo tenemos contemplado. ¿Entienden? Es una cuestión cultural, no es una cuestión cultural. legal. Algo pasa que el mundo no ve ese contenedor. ¿Está? Pero existe. Así que la respuesta es, administrativamente, el semirremolque no está habilitado. El contenedor podría ser de cualquier medida, pero para circular necesita camiones, necesita barcos y necesita semirremolques. El camión es el que manda porque es el que conecta todo. Cuando esté habilitado el semi, está habilitado el resto. Fantástico, entonces al ser una barrera cultural o de promoción, tienen por ahí el camino un poco menos lleno de obstáculos. Así que es muy bueno que comentes todo esto, Jorge, porque es muy esclarecedor, es algo totalmente innovador que, como bien habíamos anticipado en el eslogan de la charla, este sería un factor clave para contribuir al desarrollo económico de Latinoamérica toda, con la aplicación de los contenedores de 53 pies. Hernán Laur levantó la mano, no sé si querés hacer alguna consulta, te escuchamos. Sí, Facundo, gracias por el espacio y bueno, dado el conocimiento de Jorge y de Federico, quisiera hacer la consulta. Perdón si me desvío un poquito del tema, pero viene con lo que están hablando y más que nada en cuestiones de cómo aplicarlo, ¿no? Claramente ahí estaban explicando que hay una especie de desconocimiento. Ahora, el cómo aplicarlo, el cómo desarrollarlo, y si podemos en el caso de Argentina, ya que entiendo que estamos de una manera multinacional, pero somos poco más locales, en el caso de Argentina, ¿se tendría que desarrollar por parte del sector privado, por parte del sector del Estado? ¿Cómo tendría que ser esa puesta en escena del contenedor de 53 pies? Gracias. Bueno, en cuanto a lo que ya tenemos, digamos, el diario del lunes, fue un desarrollo público-privado, y no solamente desde el Estado Nacional, en este caso tomando obviamente el caso antecedente concreto y real, no fue solamente desde Washington, digamos, sino que fue un pedido de todas las provincias, de todos los estados norteamericanos y de una mayor competitividad también hacia México y hacia Canadá. Eso tiene una presencia muy importante también de lo que hay una cuestión de cuarto orden, perdón, porque tenés gobiernos locales, gobiernos estatales, o sea, provinciales y gobiernos nacionales. También tenés en Estados Unidos un orden de gobiernos metropolitanos, que digamos, son municipios urbanos que ya han pasado de ser simples ciudades a ser metrópolis, áreas metropolitanas, que, como bien se mostraba en el primer video, necesitan logística. O sea, no, por acá pasa que tenemos la grieta de decir, no, quiero tener un café colombiano que llegue a La Valle al tanto. Pero eso necesita logística y necesita un centro de transferencia. O sea, por ejemplo, Buenos Aires está perdido muchos centros de transferencia, no sé si casi todo. Y eso es una falla de decir, quiero tener algo hasta el ultra capilar, a un consumidor ultra específico, pero no quiero logística. Bueno, la logística la vas a tener que tener porque lo que se ha demostrado que el mismo Estados Unidos consume, cada habitante norteamericano consume 4 veces más que el promedio mundial, y más de la mitad de eso que consume es producido, es desarrollado, es movilizado domésticamente. Necesita logística, y esa logística es la que pasa por el medio de los pueblos, por el medio de las ciudades, por el medio de las áreas metropolitanas, y llegan a todos lados. Pero bueno,
la explicación, la pregunta de decir, bueno, ¿por dónde empezaría? Tomando el diario del lunes es algo conjunto. Obviamente, un privado que vaya a invertir en algo que el Estado no se lo acepte nunca, estás obligando a un privado a que pierda plata, entre comillas. Pero ir de la mano, más que nada, a mi entender, con el apoyo de los gobiernos locales y provinciales, que son los que por ahí uno tiene más a mano que esperar a que Buenos Aires o Nación dictamine todo, es importante, o sea, tener el apoyo de las provincias y el apoyo de los gobiernos locales, que son también los que van a la larga también a beneficiarse. Entonces, si tienen menos logística, van a tener más radicación de empresas o más mantenimiento de empresas y personas y consumos y producción en sus localidades y sus regiones. Sí, había una... Mientras Federico estaba explicando eso, estaba mirando algunos el chat, y que hay gente de Honduras, de México, de Uruguay mencionada recién. Esto no es una solución estatal. Lo estatal, lo público, es necesario que tome decisiones, normas, de incentivos, ¿sí? Acompañe a que esto se debata y se perfeccione, pero el componente privado, que es el que opera la logística, ¿sí? Es más, hasta los dueños de la mercadería, que son la única razón de todo esto, sin ese componente privado, todo lo que hagan los estados va a ser superfluo, porque le va a faltar el contenido. Hoy tuvimos una reunión, Ministerio de Defensa de Argentina, por el tema de fabricación de vehículos ferroviarios, la Cámara Argentina de Fabricantes de Semirremolques, la Asociación de Empresas Metalúrgicas, bueno, y hay más. ¿Saben qué es la parte que no se veía del lado del Estado? El cliente. Las fabricantes de semirremolques proponen fabricar vagones y contenedores, aparte de los semirremolques, pero el ferrocarril se muestra como que el único cliente es el Estado. Caso de nuestro país, no es muy distinto a otros tampoco, ¿sí? El único cliente es el dador de cargas y el cliente de los vagones es el camión que quiere invertir en ferrocarriles, el logístico que quiere invertir en ferrocarriles y en contenedores y ya invierte en camiones, ¿sí? Entonces, a no poder ver culturalmente a dónde está el tractor de todo esto, es imposible que desde el Estado se pueda resolver algo. Entonces, hay algo que a Federico y a mí nos preocupó hace un tiempo escuchar varias veces, que se hablaba que no, la logística es una cosa, el abastecimiento es otra. La única razón de la logística es el abastecimiento. Si no entendemos el abastecimiento, si no entendemos para qué, si no entendemos la política, el territorio, la economía, la sociedad, la logística y la movilidad no tienen sentido. El transporte menos. ¿Está bien? Entonces, el juego es público-privado. Si no está el privado, no hay nada que hacer. Y el público es inviable que pueda hacer ese todo. No lo puede hacer. ¿Está? Perdón, ahí justo había un comentario de, creo, de Pablo Bianchi, diciendo, bueno, no es solo cultural, sino que tiene que haber permisos. Obviamente, los permisos de 53 pies en Brasil lo pudieron lograr en un año y monedas, creo que menos de un año. Menos de un año. Doy el ejemplo en cuanto a permiso de los 90, el tema de que se podía mover los contenedores internamente, bueno, esa historia la podría conocer mucho más Jorge, que había permisos, había normativa para mover internamente contenedores, o sea, el permiso estaba, el Estado había dado su formación normativa de que se estaba permitido, pero culturalmente es que solo no se usaba, sí, o se usaba, pero como si fuese algo ilegal. Entonces, ahí está el problema de cuando, por ahí esto no vamos más a filosofía de derecho, ¿no? Pero cuando uno crea leyes, pero que no son ni demandadas, o no son ni entendidas, o no son ni incentivadas culturalmente para que se aplique, o sea, la cultura es usos y costumbres a lo largo de un tiempo en una idiosincrasia de un país, ¿no? Eso es la cultura, en ese sentido lo hablamos. Si solamente están los permisos, pero si no está la cultura de aplicar y aprovechar esos incentivos, esos servicios, en el día a día, el permiso
es algo mínimo de un año, 9 meses, 6 meses lo puedes tener. O sea, no es importante. Voy a decir, lo único cultural, no, pero es, diría, 90% cultural. Sí, diste el ejemplo más claro. Fue 28 años vigente una norma para poder utilizar contenedores extranjeros en el mercado interno, y hemos recibido llamados cuando un funcionario de Nación logró que confesara a la aduana de que seguía vigente el decreto del año 91. Nos llamaron, pero yo tengo alguien que me arregla esto. ¿Qué? ¿Es legal? O sea, estaban pagando para circular clandestinamente con carga nacional adentro de contenedores cuando era totalmente legal hacerlo. El permiso estaba, sí, pero la cultura no. La cultura no entendía, ¿está bien? Entonces, hoy, fíjense esto, en Brasil lograron el 53 pies, pero no lograron el 53 pies para todos los camiones, solamente para el contenedor. No lograron atravesar toda la barrera. Fíjense qué ridiculez. Si, bueno, en nuestro país vamos por lo mismo. Nos dimos cuenta que vamos a tener que habilitar el semirremolque para contenedor sin pelear el furgón para carga general. ¿Por qué? Porque pareciera que el contenedor lo van a aceptar, pero no van a aceptar los técnicos. Y cuando digo los técnicos, es un grupo muy pequeñito, muy pequeñito. ¿Qué falta en lo cultural? Que alguien golpee bien fuerte el escritorio y diga, basta. ¿Está? Y eso puede pasar en todos los países. Sí. Está buenísimo el debate. Antes de seguir con más preguntas, quiero aprovechar para compartirles a todos los presentes, ya que por suerte tenemos una participación desde la primera charla de un público que es fiel, que ha venido creciendo en cada una de las sesiones de acuerdo a las distintas temáticas, así como también la incorporación de nuevos colegas a esta comunidad logística que estamos construyendo. Para aquellos que se conectan por primera vez, acá pueden ver en pantalla cuáles son las redes sociales en las cuales pueden seguirnos para estar conectados y para estar al tanto de las novedades de próximos eventos que vamos a tener. Por ejemplo, estamos en LinkedIn como Charlas Logísticas. Tenemos un canal de YouTube en el cual tenemos subidas todas las charlas. En caso de que hayan tenido por problemas de trabajo o cualquier otro inconveniente no haber podido participar en vivo y en directo del Zoom, pueden volver a ver la cantidad de veces que deseen en nuestro canal cada una de las charlas, así como también los meetings empresariales que organizamos el año pasado y También tenemos un Facebook en el cual nos encuentran como Charlas Logísticas, también simplemente, y el QR que están viendo en pantalla, simplemente si quieren sumarse al grupo de WhatsApp de la comunidad que estamos conformando, simplemente lo escanean con el celular y se suman. Estamos con arriba de 170 personas en el grupo de WhatsApp con colegas de todas partes de Latinoamérica. Próximamente vamos a tener que migrar a un espacio más grande, posiblemente Telegram, cuando lleguemos al límite natural de la capacidad. Hay muchas preguntas que dejaron los colegas en el chat y también hay otras preguntas que plantearon al inscribirse en el evento. También quiero comentarles, ya está pegado en el chat el link para que completen la encuesta de satisfacción. Esta encuesta la venimos realizando fecha tras fecha, es muy importante para nosotros para seguir mejorando la propuesta de valor de Charlas Logísticas, tener un feedback de ustedes, y teniendo en cuenta que por ahí si termina el Zoom y nos desconectamos, es probable que después nos olvidemos de hacer la encuesta, es sugerible que la hagan antes de desconectarnos. Ahí les preguntamos sobre distintos tópicos, qué les pareció el encuentro, aspectos técnicos de contenido, opiniones sobre los disertantes. Esto es muy importante para nuestros invitados para ver cómo fue la impresión que tuvieron ustedes. Así que tienen en el chat el link de la encuesta y una vez que lo completen van a poder descargar el material que compartió Jorge con Federico. Había un par de preguntas muy interesantes. Por ejemplo, preguntaba un colega de Uruguay, Pablo Viera, ¿qué pasa con los costos de consolidado y desconsolidado de lo fluvial a lo terrestre de los 40 pies a los 53 pies? El desafío es que sea todo 53 pies. ¿Sí? Y acá nos hace recordar, creo que nos olvidamos de un dato fundamental. Lo que hace el contenedor de 53 pies es hacer competitivo el camión con un contenedor a bordo. El contenedor de 40 en un camión es ineficiente. Se pierde plata. En el vagón, recién en el doble stack, empieza a decir, bueno,
más o menos. ¿Está bien? Un contenedor de 53 pies vuelve tan competitivo el camión que en el recorrido le puede convenir subir a un tren o subir a un barco. ¿Sí? Porque si viene, si viene la carga en pallets, no le conviene pasar a otro modo, excepto que la ventaja sea muchísima. ¿Sí? Ahora bien, con 40 pies en Estados Unidos, hay varios puertos que desconsolidan los contenedores de 40, lo ponen en semis de 53 o en contenedores de 53 y ya siguen viaje como nacional. Porque la diferencia es atroz. 3 camiones contra 2, ¿sí? 2 vagones contra 6 en doble stack, ¿sí? La diferencia es muy fuerte. Entonces, en esos casos sí hay transbordo. Pero si hablamos de nacional o regional, lo que conviene que de Colombia a Perú o de Perú a Argentina venga directamente en un 53 pies, sea en camión, en tren o en barco. Fantástico, muchas gracias. Bueno, ¿alguno de los presentes tiene alguna consulta, inquietud? Sería muy enriquecedor escuchar los testimonios de los distintos referentes de países latinoamericanos que están presentes. Algunos ya se expresaron en el chat, pero estaría muy bueno escuchar por ahí en sus propias palabras cómo ven ustedes la aplicación de la intermodalidad en sus países. Obviamente que todavía no lo hayan implementado, ¿no? Había un colega de Brasil al comienzo de la charla. No sé si todavía estará conectado. Sí, creo que era alguien de justo del sur de Brasil. Por lo que... Exactamente. No había el nombre. Hola, me gustaría intervenir, si es posible. Hola, ¿cómo estás, Elsa? Muy bien, gracias. Uno de mis artículos en LinkedIn justamente se referían a los corredores logísticos, porque sería la gran conquista latinoamericana. No puedo hablar en el caso de mi país en particular, Venezuela, porque todavía nosotros estamos en pañales en comparación. Y mi esperanza de escucharlos hoy es saber precisamente qué tan adelantados están en los proyectos que se escuchan. Por ejemplo, en Colombia tiene un plan maestro de transporte intermodal que se supone uniría las 18 principales ciudades de región con las fronteras y los puertos del Caribe y el Pacífico. Y nuestra esperanza es que algún día precisamente la cuenca del Pacífico sea la que reúna o la que intente conectar hasta Argentina, incluyendo el corredor ferroviario bioceánico. Yo sé que suena muy ambicioso, pero quisiera saber si efectivamente Argentina ha adelantado, como escuchamos, se ha adelantado el proyecto ferroviario Montero Bulo Bulo, el que está llevando a cabo Bolivia. Gracias. Gracias, Elsa. Bien, a ver, te acuerdas que al principio de la conversación contábamos que intermodal no es una infraestructura. Ninguna infraestructura ni ningún modo es intermodal, ¿sí? Es la forma de hacerlo. Hay un caso en Colombia, no recuerdo el río, en que hubo una inversión para hacer multimodalismo, en el que fracasó por un tema muy sencillo. El jugador principal, el puerto, buscó que los camiones le acerquen la carga. El resultado es una búsqueda atomizada, en el cual los valores de la última milla siempre van a ser caros, sueltos, sin contratos de largo plazo. Lo que no comprendieron es que esos camiones tenían que ser parte del juego, junto con las barcazas que iban a llegar al puerto de ultramar. Un juego intermodal, ¿sí? A mí me tocó trabajar en el puerto de Bahía Blanca con el gerente que había estado allá en Colombia con eso, y cuando lo describió, y describió en qué no había funcionado, entendimos, dijimos, lo que pasa es que es multimodal. Es así de sencillo. Entonces, cuando hablamos de corredores en nuestra querida América del Sur, el IRSA, lo podemos ver de dos maneras. Como un fanatismo de grandes volúmenes para poca gente y pocos negocios que salen por los puertos, o lo podemos ver a la misma foto como un integrador pueblo a pueblo de todas las cargas, de todos los negocios
y va a aumentar la cantidad de carga que puede salir hacia el mundo, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en nuestros países en todas las cargas de todos los rubros, que justamente la tiene el camión, y es el que necesita subirse a los otros modos. Entonces, no es ambicioso lo que comentaste de Colombia y Venezuela, es necesario. Antes de emprender la despedida, voy a compartir información que ya se las adelanté por el chat. Nuestra próxima charla logística va a ser el próximo jueves, dentro de 7 días. Vamos a tener la segunda entrega de Mujeres Logísticas, en este caso con 2 mujeres logísticas de Perú, Katy Román y Patricia Marañón, quienes van a abordar una temática muy interesante que en lo que queda de esta semana y el comienzo de la otra se los estaré compartiendo. Jorge, mientras van habilitando la cámara a los colegas, quiero agradecerles muchísimo la participación. Creo que la iniciativa de AIMAS es genial, es brillante, un poco adelantada en el tiempo para lo que es la coyuntura en Argentina, pero es totalmente necesaria y esencial para seguir traccionando la mejora en la logística y cadena de suministros. Es, como vos decías, una cuestión filosófica y que tiene como uno de los principales obstáculos o barrera de entrada la no difusión, el desconocimiento, y creo que en esos aspectos el rol de AIMAS es fundamental. Así es. Nosotros, de mi parte, de nuestra parte, agradecerte, Facundo. Creo que hay una cuestión básica, humana. Todo esto comenzó cuando algunos nos empezamos a preguntar si la realidad coincidía con lo que sabíamos como mito. ¿Sí? Resulta que parece que al final no era como nos decían, como dicen los libros, como decían que tenía que ser. Entonces, en AIMAS empezamos muy despacito. La razón por la que se llama AIMAS, Asociación Intermodal de América del Sur, muy grandilocuente, fue no idea, sino entendimiento de Seferino Farberov, uno de los fundadores, especialista en el tema IRSA. No teníamos nada por hacer en cuanto a intermodal si solo era Argentina. No iba a alcanzar y no se iba a beneficiar Argentina tampoco. Entonces, no teníamos más remedio que atrevernos a poner un nombre más grandilocuente con un objetivo más grandilocuente. Ahí los estamos invitando en el chat, les pasamos la dirección y el correo electrónico para asociarse, ¿sí? Para que seamos más América del Sur en serio. Pero esto solamente lo podemos hacer si entendemos que cada rincón de nuestra América es válido. Y si aprendemos a ir despacio y escuchar y aprender de los otros, ¿sí? Es probable que lo podamos cambiar. Les comento en lo personal, y uno de los... a él no le había preguntado, todavía no lo conocía. Le pregunté a todos mis amigos, colegas, y hasta mi psicóloga, cuando me convocaron de un puerto en Argentina para hacer un trabajo ferroviario, pero el que me contrataba era dependiente del principal gremialista camionero. Y yo le digo, pero usted es camioncitos y yo soy trencitos. Bueno, ¿saben qué? El tren volvió a entrar a ese puerto, se reformó el proyecto de acceso ferroviario que estaba mal hecho, y los únicos problemas que tuvimos fueron con cierta capa pequeña de técnicos ferroviarios públicos y privados que no querían entrar al puerto. La verdad, todos tuvimos que aprender todo de nuevo. Y resulta que el camión es el mejor amigo económico que pueden tener los otros 3 modos. El día que entendamos eso, ahí viene aquello de Latinoamérica Unida. Como dijo César Meireles de Avon Logística, que ahora es Brasil Export, el semirremolque de 53 pies nos va a ayudar a hacer la integración logística y económica de nuestra América. Palabras no son nuestras, son de César Meireles de Brasil. Brillante. Ahora sí, invito a todos a que habiliten las cámaras, así hacemos una postal para el recuerdo. Vamos a sacar la primera foto. Adrián Ruiz, ¿está arriba de un auto o de un camión?
Estoy justamente repartiendo ahora en una cangu, imagínate. Vengo escuchando la charla como si fuera un partido de fútbol. Ah, O sea que uno de los 50 presentes estaba en la realidad. bien, muy bien, en la operación. Fantástico. Bueno, Carlos Carranza, ahora sí los veo a ustedes. Andrea, bueno, vamos a la cuenta de 3, dedo para arriba. 1, 2, 3. Vamos de nuevo. Listo. Gracias a todos por estar presentes hoy. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves con la segunda edición de Mujeres Logísticas. Nuevamente, gracias. Gracias, Facundo. Gracias a todos presentes, por favor. Gracias, Federico. Gracias, Jorge. Y al resto, bueno, muchas gracias por conectarse. Sergio de Guatemala, Ángel Padilla, Elsa de Venezuela. Muy buena charla, muchas gracias. Gracias. Excelente disertación, muchas gracias. Gracias a Diana de San Luis, Marco de Muy Uruguay. bueno todo. Buenas tardes. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias, muy buena la charla. Felicitaciones a los disertantes. Gracias, Rafael. Nos vemos la próxima. Andrea Nos Banek. vemos. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias a todos los exponentes. Saludos desde Chile. Placer. Vamos todavía. Gracias. Vamos por el bioceánico, por los 3 bioceánicos, Javier. Totalmente. Hay uno que pasa por San Luis. Exactamente. Gracias, Paola de San Luis también. René de Mendoza. Sergio Aragón de Guatemala. Daniel Zurita de México. 2 mexicanos teníamos. Sí, sí. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias. Muy buena la charla, aunque llegué tarde. Gracias. No hay problema. Queda grabada para que la puedas volver a ver las veces que quieras. Bien, perfecto. Ahí me voy a aprender a verla. En cuanto esté habilitada, voy a estar mirándola completita. Muchas Genial. gracias. Gracias a ti. Buenas noches, profesor de Panamá. Muchas gracias por la charla. Excelente. Gracias. Carla de Jujuy, gracias por conectarte hoy. Seferino, gracias por estar. Seferino, Punta Alta. Punta Alta presente. Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias y será hasta la próxima charla. Muy interesante. Gracias, Carla. ¿De dónde? Gracias. De Jujuy. De Jujuy. Sí. No te pierdas las estadísticas la próxima. No, Gracias. por supuesto, estoy atenta. Gracias. Chao, chao.